Eso lo hace automáticamente Teams. Ujú. Y como nuestro detener transcripción. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes público en general. Hoy vamos a seguir con la serie de charlas que hemos programado para este primer simposio. Y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Alan González Suárez en la primera sesión de esta tarde. Bueno, les platico brevemente algo de la semblanza del doctor. El doctor Alan González es ingeniero biomédico por la Universidad de Guadalajara. En el Cinvestav Unidad Monterrey estudió la maestría y el doctorado con especialidad en ingeniería y física biomédicas. Él está especializado en un tema, pues yo creo que de los que están más potentes hoy en día, que es el área de la microfluídica para el estudio de las células únicas. Él estuvo, si mal no recuerdo, en el grupo del doctor Cordero, y ahí estuvo trabajando arduamente junto con todo lo que se llamaba el laboratorio de BioArts, si mal no recuerdo, creo que ese era su nombre. Bueno, actualmente se encuentra laborando en el Department of Physiology and Biomedical Engineering de la Mayo Clinic como Research Fellow. Vendría siendo un postdoc, o más o menos. Su línea de investigación se centra en la aplicación de sistemas microfluídicos automatizados con dos enfoques principales: el desarrollo de plataformas para bioensayos con mínimos volúmenes de muestra, así como el estudio de organoides celulares para diseñar nuevas terapias personalizadas contra el cáncer. Y bueno, sin prolongarnos más, le damos la bienvenida al doctor Alan y pues el público es suyo y adelante. Bien. Muchas gracias por la introducción. Entonces, como dijo el doctor Acevedo, les voy a presentar un poquito de lo que hago ahorita en mi estancia postdoctoral acá en la Clínica Mayo. Y el título de la charla es Aplicaciones de la microfluídica, bioensayos y cultivos celulares. Primero que nada, pues tengo que introducir un poquito de dónde estoy. La institución en la que estoy ahorita es la Clínica Mayo, que está en Rochester, Minnesota. Tratando de explicar un poquito qué es, pues encontré justamente en la página de la clínica lo que ellos ejemplifican que son. Y es una compañía sin fines de lucro que tiene tres áreas principales. Práctica clínica, al ser un hospital, la parte de educación, porque tiene programas tanto de medicina como posgrados en diferentes áreas como ingeniería biomédica, neurociencias y también otras áreas, otros que se van de la mano con la medicina, y a la vez hace también investigación. Fue fundada en 1964, tiene más de 150 años y es un hospital bastante grande, con alrededor de 63,000 empleados al 2018. Aunque es un hospital, tiene muchos investigadores, tiene más de 200 investigadores dedicados puramente a la ciencia, pero algo muy interesante de la Clínica Mayo es que como está la parte clínica y la parte de investigación, hay muchísima colaboración entre médicos e investigadores. Y además de que aquí es muy común, ahora más en día, los programas que se les llama MD-PhD, que es estudiantes que están haciendo sus estudios de medicina y a la vez hacen un doctorado para poder juntar investigación y la parte clínica a futuro. Entonces hay muchos investigadores que tienen justamente estas dos partes ya. La Clínica Mayo ha sido por sexto año consecutivo nombrada el mejor hospital de todo Estados Unidos, por lo cual es una institución pues bastante, con bastante prestigio. Entonces, por si alguien está interesado, pueden buscar en la página por las exposiciones que hay ahí. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, Rochester está justamente en el estado de Minnesota. Estamos en la parte norte de Estados Unidos, donde el frío pues está bastante bueno. Y si algún día quisieran visitarnos, si salen de su casa de ahí de la Ibero Puebla, estamos a 3,229 kilómetros, nada más 33 horas manejando, por si gustan visitarnos. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte que nos incumbe, que es de lo que les voy a hablar, pero para introducir justamente todos los proyectos de los que les voy a hablar, bueno, no son muchísimos, pero quisiera explicar qué es la microfluídica, o un poquito de esto. De una manera, poniéndolo en palabras, la microfluídica es la ciencia y tecnología de controlar con precisión fluidos con volúmenes de femto a nanolitros en estructuras del orden de micrómetros. Eso, como vieron, lo leí y es prácticamente, pues sí, justamente es dentro de microcanales con tamaños en el diámetro de alrededor del grosor de su cabello. Es fluir soluciones, células y reactivos que necesitemos para llevar a cabo diferentes
reacciones o estudios de diferentes tipos. La microfluídica se ha utilizado para estudios biológicos con células, para ensayos solamente con reactivos, para detectar analitos, microorganismos, virus en muestras humanas, pero también para hacer otros estudios que no son necesariamente biológicos, como por ejemplo para hacer estudios de óptica, como refracción de moléculas a través de líquidos con diferentes propiedades, así como para muchas otras áreas. La parte que a mí me interesa es la parte de biología, entonces de lo que les voy a hablar hoy. Algo muy importante es que en la física en la parte micro es muy diferente a la física convencional. Entonces, en este video de aquí que saqué de YouTube del grupo de Albert Folk, se puede ver muy fácil un canalito que tiene, bueno, un dispositivo que tiene 3 canalitos de entrada y un canal común en el cual todos llegan. Los fluidos van fluyendo de izquierda a derecha. Entonces aquí lo que ellos pusieron es solamente colorante vegetal, como el que utilizamos en los pasteles, amarillo, rojo y verde, o azul, no sé qué color sea. Y entonces aquí podemos ver cómo los líquidos van fluyendo en canales distintos, pero cuando llegan a un canal común, fluyen uno al lado del otro, en realidad no se mezclan. Y aparte de eso, si ellos cambian, porque tienen aquí, la parte que no se ve es que tienen canales de diferentes tamaños, pueden hacer que el canal amarillo, por ejemplo, se haga más largo o más corto. Cambiando esto, pueden cambiar la manera en la que los líquidos se distribuyen en el canal en el que convergen. Esta es una parte muy importante de la microfluídica, porque entonces lo que vemos es que no se mezclan los líquidos como lo vemos de manera convencional. Cuando nosotros vemos la llave, nosotros vemos que el líquido sale como con muchas burbujas y mucha turbulencia, que es a lo que se le llama, pero dentro de la microfluídica esto no sucede. Y es propiamente por las propiedades de la geometría de los canales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Lo que vimos prácticamente en ese video es que los líquidos van uno al lado del otro, y esto se le llama flujo laminar. Se le llama así porque pareciera como que los diferentes capas de fluidos van como láminas uno al lado de la otra. Y aunque no hay mezclado obvio, sí existe un mezclado, pero es muy ligero y muy dependiente de la velocidad con la que van los fluidos. Aquí, por ejemplo, veíamos que iba colorante verde y colorante rojo a un lado. Si hacemos lo mismo en este canalito, pero en vez de tener 3 entradas tenemos solo 2, dependiendo de la velocidad a la que vaya este fluido, si va muy lento, ocurre algo que se le llama difusión. La difusión lo podemos ver de una manera muy simple. Si ustedes se imaginan un vaso de agua y ponen una gotita de colorante en la orilla de una manera así, con mucho cuidado, el colorante primero se va a mantener en esa esquina donde tú lo pusiste, y con el tiempo, en minutos u horas, vas a ver que el colorante se va a ir difundiendo hacia todo el vaso, y en algún momento vas a tener que el líquido es todo del mismo color, dependiendo de cuánto volumen tienes. Pues esa es justamente la difusión. Las moléculas de colorante se van distribuyendo de una manera un tanto aleatoria, desde donde va desde una mayor concentración a una menor concentración. Y eso es lo que sucedería aquí. Si van dos colorantes fluyendo de uno al lado del otro, poco a poco se van a ir mezclando hasta tener que en las dos, si lo vuelves a separar, en las dos salidas vas a tener la misma solución. Entonces, la parte interesante de esto es que entonces podemos controlar la geometría, la manera en la que fluyen las soluciones, la manera en la que las mezclamos dentro de canales de dispositivos microfluídicos para tener muchísimas aplicaciones. El mismo doctor Albert Folk, él hace muchos años hizo muchísimos dispositivos simplemente para ejemplificar justamente cómo funciona la microfluídica en términos de la física de fluidos. Entonces a él le gustaba hacer ese tipo de imágenes con colorantes. Por ejemplo, aquí tiene el flujo va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. Entonces él ponía, en este caso puso 16 canalitos diferentes que convergen a un canal común. Entonces puedes ver cómo si vas fluyendo solución de los 16 canalitos, al principio casi no se mezclan, pero conforme van avanzando se mezclan un poquito. Si tú vuelves a separar este canal, ahora aquí lo separa hasta en 8 canales, tú puedes ver cómo siguen saliendo estas láminas de fluido un poco mezcladas, pero no completamente. Él, aunque este no es un video, es una imagen, tenía un canal lateral aquí que es simplemente más largo y tenía ciertas estructuras que permitían que si él quería mandar el líquido por aquí, los líquidos se mezclan completamente, y en vez de salir diferentes concentraciones, colores aquí, salían un solo color. En este video se puede ver justamente, le gustaba la música clásica y ponía estos videos. Entonces aquí se puede ver que justamente dentro de un dispositivo microfluídico, si imaginamos que en esta cámara tenemos, por ejemplo, células, en toda la cámara
podríamos ver cómo en un mismo sistema podríamos controlar la manera en la que nosotros estimulamos de una manera química las células con diferentes concentraciones, diferentes fármacos, diferentes pues estímulos, vaya la redundancia a estas células en un mismo grupo y después analizar su respuesta en el tiempo. Entonces, este es el tipo de cosas que se pueden hacer conforme a cómo controlar los fluidos. Con esto, lo que se ha hecho son bastantes aplicaciones hasta llegar a algo a lo que se le llama Lab on a Chip. Esta es la imagen más representativa, o fue una de las más representativas de la microfluídica por muchos años, en el que lo que se dice que el objetivo de la microfluídica es llegar a una aplicación Lab on a Chip, que quiere decir que en un mismo dispositivo se generen los diferentes pasos que tú realizarías en todo un laboratorio para llevar a cabo un ensayo biológico. Un ejemplo de ello es este dispositivo para hacer PCR en un chip. Ahorita creo que todos hemos escuchado hablar de la prueba de PCR, que prácticamente es una prueba en la que nosotros metemos una muestra y podemos detectar específicamente el DNA de un organismo en particular que estemos buscando. Ahorita, como sabemos, es la prueba más común que se utiliza para detectar el virus del COVID, porque se busca justamente una parte específica del virus, del ADN del virus, para saber si está presente o no. Y esta parte del DNA no está presente en otras muestras. Entonces, esto se puede hacer en dispositivos microfluídicos y de una manera muy simple. Este proceso lleva diferentes pasos. Primero pones tu muestra, la rompes para poder sacar el ADN, y a eso se le llama la parte de extracción del ADN. Después vas a la parte de amplificación, que necesitas ciclos térmicos, calentar el ADN y luego bajar la temperatura y hacer esto repetidamente para poder amplificar el ADN, esto al mezclarlo con ciertos reactivos. Entonces, amplificas, quieres decir, duplicas la cantidad de ADN que tenías comparado con el principio, y después te vas a la parte de detección. Mueves toda tu muestra hacia la parte en donde tienes, lo mezclas con una solución que hace que que el ADN brille, y dependiendo de la intensidad de fluorescencia, es la cantidad de ADN que tenías. Entonces, esta es una muestra de lo que se busca en la microfluídica. Es ese tipo de ensayos, que en este caso es un ensayo biológico, pero no está limitado a esto. Otro tipo de ensayos que se pueden hacer es, nosotros hicimos un experimento muy simple, en el que en lugar de hacer un ensayo químico, pusimos células en una camarita, en un dispositivo microfluídico muy pequeño, y aunque en estábamos enfocados en haber desarrollado un mini microscopio, podemos ver lo que podemos hacer con células en un dispositivo microfluídico. Aquí ustedes pueden ver células de cáncer interactuando entre ellas, y más interesantemente podemos ver cómo se divide y después se separan las dos y empiezan a moverse entre ellas. Entonces, la parte interesante de esto es que esto está en un dispositivo microfluídico. Como ya mencioné, podemos controlar el microambiente en el que están sujetas, podemos estimularlas y podemos observar su respuesta en tiempo real. Entonces, lo que se busca con la microfluídica es más que nada es desarrollar un dispositivo microfluídico para aplicaciones específicas y poder aplicarlo para hacer un análisis cuantitativo de diferentes procesos biológicos. No solamente está limitado a ensayos biológicos, no solo está limitado a ensayos de células únicas. Otra aplicación que se tiene, por ejemplo, es en el cultivo de organoides de cáncer, como se ven aquí, que son cúmulos de células que están agrupadas en una forma 3D. Y después estos organoides de cáncer poder hacer tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia para buscar terapias personalizadas de cáncer, que es algo de lo que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, el gran rango de aplicaciones de microfluídica, en realidad, hay cientos y cientos de dispositivos. La parte padre es que tú puedes diseñar tus propios dispositivos dependiendo de lo que tú necesites y fabricarlos para generar aplicaciones específicas. Hay conferencias especializadas en juntar todas estas aplicaciones para poder llegar a aplicaciones, no sé cómo se traduzca, disculpen, pero hay algo que se llama la Killer App, como desarrollar un dispositivo que genere una aplicación que pueda llevar a cabo muchas reacciones adentro y poder comercializarlo o poder llevarlo al punto, al point of care, como a donde está el paciente justamente, para poder hacer ensayos justamente al lado de la cama del paciente y hacer ensayos en tiempo real. Entonces, para ejemplificar un poquito lo que se hace aquí, perdón, de esta parte, de manera muy rápida, la manera en la que se fabrican los dispositivos microfluídicos es que
esta es la manera más convencional, y hay diferentes métodos, pero este es lo que se utiliza más. A una oblea de silicio, una oblea de silicio puro, que tiene una estructura muy cristalina, le ponemos una fotorresina encima. Una fotorresina es una resina que cuando tú le haces incidir luz UV, la resina se endurece. Entonces lo que hacemos es la recubrimos con la fotorresina, pasamos esta oblea por un equipo que tiene un láser UV, entonces este láser va y dibuja las estructuras que nosotros diseñamos previamente en un software CAD, que nosotros por ejemplo utilizamos AutoCAD, y después se endurece la resina que se expuso con el láser UV, y con un proceso químico podemos quitar toda la resina que no queríamos para tener al final las estructuras que nosotros deseamos en relieve. Entonces, como pusimos tenemos la oblea, tenemos la resina y expusimos, quedan como en relieve, en 3D. Entonces, este sería nuestro molde, le llamamos molde maestro. Entonces, a este molde lo que nosotros hacemos es ponerle después un polímero líquido que se llama PDMS, es el material más común, y este es un elastómero, como un tipo de silicona que tiene unas propiedades muy, muy similares a los lentes de contacto. Es flexible y bastante transparente. Lo ponemos de forma líquida, lo metemos al horno por 30 minutos o por 1 hora, y entonces el PDMS se endurece. Una vez endurecido, simplemente lo cortamos con una navaja convencional, lo arrancamos literalmente del molde. Como pueden ver aquí, es bastante flexible, y luego con puntas de jeringa o punchers para sacar biopsias, hacemos entradas, y después podemos conectar tubitos para meter soluciones. Hay un proceso para pegarlos al vidrio, pero no es tan importante. Entonces, de esta manera podemos tener dispositivos canales microfluídicos sellados, donde podemos conectar soluciones y fluirlas dentro de los dispositivos. Bueno, ahora sí, entrando a las aplicaciones de las que les quiero hablar, les voy a hablar muy rápidamente de mi trabajo de doctorado, que fue enfocado al trabajo con células únicas, como mencionó el doctor Acevedo. Lo que quisimos hacer en mi proyecto de doctorado fue hacer estudios de señalización celular en células únicas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, las células en el cuerpo son capaces de responder hacia ligandos o moléculas que les llegan de otras células, que pueden estar pegadas a ellas, que pueden estar cerca de ella en el mismo órgano, o que pueden venir de otro órgano distinto en el mismo cuerpo. Entonces, estos receptores pueden ser tanto químicos, moléculas, pueden responder también a respuestas como calor o el frío, pueden responder a estímulos mecánicos, o pueden responder a simplemente muchos otros estímulos químicos que no vengan necesariamente de otras células en el cuerpo. Entonces, ¿por qué estudiar esto en la microfluídica? El estudio de la señalización celular es algo que es en realidad muy complicado, debido a que los métodos convencionales, el manejar células únicas es muy complicado. Hay unos equipos que se llaman, por ejemplo, micromanipuladores, en el que tú puedes tomar una célula con una punta y darles estímulos con diferentes estímulos químicos, estímulos físicos, y poder analizar cómo responde esta célula ante estos estímulos que le estás dando. Pero el problema es que tiene un muy bajo rendimiento. Para poder tener 100 células y poder tener una buena estadística, necesitas pasar horas en el laboratorio, y la desventaja es que ya no estás analizando el mismo grupo de células que tenías al principio. Entonces, la ventaja de la microfluídica es que nos permite el estudio de cientos de células al mismo tiempo, y pueden ser bajo diferentes condiciones en el mismo dispositivo. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer en mi proyecto de doctorado. El tener un dispositivo microfluídico que tendría la parte que está aquí en el recuadro amarillo, que básicamente queríamos tener estímulos a las células, digamos una concentración baja y una alta de un estímulo, y que dentro del dispositivo pudiéramos modular la frecuencia, que quiere decir qué tan rápido estimulábamos a las células, y la amplitud, que querría decir qué concentración del estímulo le queremos dar a las células, y que se modulara dentro del dispositivo. Entonces, estas señales químicas moduladas llegaran a diferentes grupos de células únicas, y después, fuera del dispositivo, obtener datos de la respuesta de las células y analizarlas para obtener la respuesta de cada una de ellas. Entonces, para esto lo que hicimos fue generar un dispositivo microfluídico, y consiste en dos partes principales. Un generador de gradientes de concentración, que ahorita voy a explicar qué es,
y una cámara con pequeños, con algo que llamamos micropozos, que nos permiten atrapar células individuales en cada uno de ellos. Entonces, el dispositivo se ve más o menos así, donde se ve aquí, pueden ver cómo nosotros podemos inyectar un colorante, tenemos dos entradas, perdón. Esta sería mi entrada para mi solución 1 y mi entrada para mi solución 2. Después, tenemos microcanales que van, que llegan a un canal en común, que sería este canal de aquí, y después se vuelve a dividir, y después llegan a un canal en común de nuevo, se vuelven a dividir, y hacen esto repetidas ocasiones. Cada una de esas soluciones llega a una camarita, como se ven aquí, a 9 camaritas, cada una con le va a llegar una concentración diferente que viene de la mezcla de estos dos colorantes. En la primera parte donde se mezclan las soluciones, donde llegan al mismo canal, se mezclan en un canal intermedio, generando una mezcla controlada del amarillo con el azul. Y vemos aquí cómo este canal, en vez de ser ni amarillo ni azul, es verde. Después pasa lo mismo, y entonces aquí vemos ahora de azul a amarillo con diferentes tonalidades del verde, lo que quiere decir que tiene diferentes concentraciones de cada una de estas dos soluciones. Por último, lo que terminamos teniendo es que en las 9 camaritas que tenemos aquí abajo, tenemos nuestra solución azul inicial, nuestra solución amarilla inicial, y en medio tenemos 7 concentraciones que serán mezcla de estos dos colorantes de una manera lineal. En estas camaritas es donde tenemos los micropozos, y entonces lo que podríamos hacer sería estimular cada una de esas camaritas con una concentración distinta, mezcla de las dos soluciones iniciales que tenemos. Si nosotros ponemos moléculas fluorescentes en cada una de las entradas solamente para ver el perfil que forman, podemos ver que si nosotros ponemos colorante, un colorante, bueno, es rojo, se naranja, pero es rojo, en la entrada de la izquierda y verde en la entrada de la derecha, y vemos después en las 9 camaritas, tomamos fotos para ver qué concentraciones tenemos, vemos que el perfil que se forma es bastante lineal, lo cual quiere decir que nuestras soluciones se están mezclando de una manera controlada y que nuestra concentración va de una manera escalonada en cada una de las camaritas. Con esto lo que podemos ver entonces es que podemos darles los 9 diferentes estímulos a células y después analizar su respuesta. ¿Qué son nuestros micropozos? Prácticamente lo que tenemos en cada una de las camaritas son canalitos, que sería esta parte de aquí, en donde nosotros podemos fluir primero células individuales, que después fluimos células individuales, y después cuando las células están fluyendo y están dentro de las camaritas, nosotros detenemos el flujo y dejamos que simplemente por gravedad las células caigan en estos pocitos que están aquí. Entonces, una vez que están en los pocitos, nosotros podemos utilizar lo que le llamamos microválvulas para encerrar a las células en cámaras específicas y ahora sí darles este estímulo con las diferentes concentraciones de la molécula química que queremos poner. La manera en la que nosotros encerramos cada una de estas camaritas es con algo lo que se llama microválvulas. Estas microválvulas lo que nos permiten es que nosotros tenemos estos canalitos aquí, este es uno, este es otro, y esos canales están comunicados aquí por 3 canalitos, por 3 microcanales que están ya en el molde. Entonces, para nosotros poder separar estos físicamente, lo que hacemos es poner otra capa del polímero flexible encima de nuestros canales, que serían este canal de aquí, este canal rectangular, y este canal lo utilizamos como una microválvula. Lo que hacemos es prácticamente aplicar presión positiva, aire comprimido, aplicamos aire comprimido, y cuando este expande el PDMS, ya que es un elastómero, lo que hace es bloquear el canalito que está abajo de ella, separando físicamente estos dos canales que estaban conectados anteriormente. De esta manera, nosotros podemos controlar cuándo los canales están en contacto para poder hacer diferentes pasos dentro de nuestro dispositivo. La manera en la que lo controlamos es con electroválvulas que están fuera del dispositivo. Cada una de nuestras válvulas del dispositivo va a estar conectada a una electroválvula, a una válvula solenoide, y tenemos un control neumático para esto. Entonces, tenemos aire comprimido conectado a esta cajita, después tenemos reguladores para poder aplicar una presión adecuada, y después esto está controlado por la computadora a través de una interfaz muy simple que diseñamos en LabVIEW. Entonces, cuando nosotros prendemos este botoncito rojo, se cambia a verde y se activa una válvula en el dispositivo. Entonces, con este dispositivo lo que nosotros hicimos fue aplicarlo para estudiar algo que se llaman trampas extracelulares de neutrófilos. Ahora que está muy de moda esto del sistema inmune, no sé si sepan que los neutrófilos son un tipo de célula inmune. Las células, tenemos células rojas y blancas en el cuerpo, en la sangre, perdón, y un grupo de las células blancas en los neutrófilos. Estos neutrófilos son las células que llegan cuando tienes una infección, cuando te cortas y empieza a ver y te entra un microorganismo. Los neutrófilos son los primeros que van
y van al área de la lesión para atacar a los microorganismos que hayan atravesado esta barrera. Tienen 4 métodos diferentes para atacar a los microorganismos que llegan. Fagocitosis, que es comérselos. De granulación, que es que estas bolitas amarillas que tienen adentro las expulsan y estas tienen moléculas químicas que prácticamente degradan y matan a los microorganismos. Otra es secreción de citocinas, que generan proteínas que reclutan a otras células, a otro tipo de células inmunes que son como más específicas para atacar ciertos microorganismos, o algo que se descubrió en el 2004 que se llama formación de NETs. Entonces, esta es la parte en la que nosotros estamos interesados. De una manera muy simplificada, la formación de NETs es que cuando los neutrófilos llegan a este sitio de infección y detectan ciertos microorganismos o ciertos estímulos químicos de estos patógenos, empiezan un proceso en el que, en lugar de generar los primeros tres mecanismos de defensa, empiezan a desenvolver su ADN. El ADN está muy compactado en el núcleo normalmente, pero durante este proceso empiezan a descompactarlo y se rompe la envoltura nuclear, se rompe el núcleo de la célula y se mezcla el ADN con los contenidos de los gránulos amarillos que mostré en la imagen anterior. Se pegan los contenidos de los gránulos al ADN y luego la célula lo expulsa. Cuando lo expulsa, resulta que el ADN es un material pegajoso en el que bacterias y microorganismos se quedan pegados y las proteínas que estaban en los gránulos amarillitos, gránulos líticos, tienen efectos antimicrobianos. Entonces el ADN hace que los atrapa y estas moléculas los matan. Entonces este mecanismo, como les digo, se descubrió en el 2004 y aunque se ha visto que se genera, no se ha entendido muy bien el por qué se genera. Entonces, bajo la idea de poder generar un poquito más de información del por qué sucede esto, queremos entender cómo funcionaban las células. Aquí, disculpen, voy a mandar un video que no pude pegar en la presentación por alguna razón, por el formato, pero me pareció interesante. Este es lo que vemos en nuestro arreglo de depósitos en el dispositivo microfluídico. Cada una de esas sería una célula, y aquí lo que hicimos fue marcar el núcleo. Entonces aquí lo que están viendo es el núcleo. Cuando transferimos las soluciones, ustedes pueden ver cómo las células giran en su mismo pocito, entonces pueden ver que las células como que bailan ahí dentro. Y eso es cuando estamos justamente dándole los estímulos a las células. Así es como se ven las células agrupadas. Entonces tenemos los pocitos, tenemos cada una de las células, y lo que entonces podemos hacer es estimular a las células. Como tenemos esta molécula fluorescente, podemos ver después del estímulo qué es lo que pasa con la fluorescencia de las células. Tenemos otra molécula de cuando las células tienen una respuesta ante este estímulo para generar NETs, el color de la célula cambia de azul a verde. Entonces podemos hacer un análisis en el tiempo para ver cómo las células respondieron a nuestro estímulo para generar NETs. Y lo que vimos aquí es justamente eso. Entonces nosotros podemos analizar aquí cada una de las líneas de color. Bueno, perdón, lo que hicimos fue, tenemos diferentes camaritas. Entonces lo que hicimos fue poner en cada una de ellas, en una de ellas utilizamos el control o no les pusimos ningún estímulo. Después a las otras les pusimos la misma concentración de la droga, pero por diferentes tiempos de estímulo. A una les dimos nada más 5 minutos, a una le dimos 20 minutos de la droga y otra 40 minutos continuos. Entonces lo que nosotros pudimos ver es que mientras el estímulo era más corto, las células tardaban más tiempo en responder, y cada una de las líneas de color sería la respuesta de una célula en el tiempo, cuánto tiempo tardaron las células de cambiar de azul a verde. Y en la línea negra podemos ver el promedio de todas las células en una camarita. En la parte de abajo podemos ver un histograma que marca el tiempo que tardó o la cantidad de células que se activaron en cada uno de estos minutos, y podemos ver que cuando fue el estímulo más corto, las células tardaron un poquito más en responder, y la forma de la respuesta es un poquito más ampliada, lo que quiere decir que cuando un estímulo es más corto, las células pueden responder de una manera un poco más aleatoria. Sin embargo, cuando el estímulo es más largo, sobreestimulamos a las células y responden de una manera más rápida. Entonces, este tipo de estudios se pueden hacer en la microfluídica de una manera controlada, y es una de las ventajas más grandes de la microfluídica. Aparte de microfluídica, hacer estudios de células únicas en realidad es muy complicado, entonces sería como uno de los factores más importantes que se muestran ahorita justamente. Y bueno, este trabajo lo publicamos, y después de esto fue cuando me vine a la Clínica Mayo. Entonces, a partir de esto les voy a hablar un poquito de lo que hacemos acá. Como les mencioné,
Los estudios de células únicas es una cosa, y acá lo que hicimos fue tratar de aplicar un poquito de los dispositivos automatizados con microválvulas para hacer estudios ahora no solamente de células únicas, sino de agregados de células o de cultivos 3D que se le llama esferoides celulares. Entonces, primero que nada, ¿qué es un esferoide celular? Un esferoide celular es un arreglo tridimensional de células. Por lo general estudiamos con solamente un tipo de células, pero no necesariamente solamente hay un tipo. Puedes poner diferentes tipos de células en los dispositivos y generar organoides que sean una mezcla de ellas. Y la razón por la que se investigan es porque tienen una mayor similitud a lo que encontramos in vivo comparado con los métodos convencionales, que son cultivos en placas en 2 dimensiones. Como sabemos, los órganos son masas de células, entonces creemos que hacer cultivos en 3D tiene más sentido fisiológicamente hablando que hacerlo simplemente en cultivos 2D o células únicas para estudios específicos. Cuando generamos organoides tenemos una arquitectura más similar a lo que está en el cuerpo, hay una mayor conectividad celular y puede ayudar a que exista algo importante que es la polarización celular. Esto es que en nuestros órganos tenemos diferentes células dependiendo de la profundidad en el órgano en el que estamos. Las células más externas son células epiteliales, se llaman, que son las que recubren a los órganos, y más adentro, pues como no están expuestas al medio extracelular, tiene unas características distintas. Entonces creemos que un organoide 3D puede recapitular mejor esta estructura celular como en in vivo. Entonces, ¿para qué se utilizan esos esferoides? Para hacer modelos de cáncer, para hacer modelos de células madres y poder diferenciarlas y hacerlas para aplicaciones específicas, como una que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, hay diferentes maneras de generar esferoides. Para no entrar en detalles muy específicos, tal vez la más común es poner muchas células sueltas en unos frascos que tienen una cosa que está girando todo el tiempo adentro. Entonces lo que hacen es que hacer que las células siempre estén girando para propiciar que con el tiempo una célula se encuentre con otra y se peguen, y con el tiempo se generan esferoides de diferentes tamaños. O ponerlas en geles, en hidrogeles, que permite justamente que las células vayan interactuando con el hidrogel, viajen de un lado a otro y se peguen entre ellas. Estos serían los métodos convencionales, pero nosotros utilizamos justamente la microfluídica para hacer nuestra versión de los esferoides. Lo que nosotros hacemos es poner células individuales, células separadas todas de otras, las ponemos en pocitos. En la primera versión que tenemos del laboratorio eran pozos triangulares, ahorita no somos triangulares, pero es la misma idea. Ponemos células individuales, tratamos el dispositivo para que las células no se quieran pegar al PDMS, y luego después de 24 o 48 horas se forman los organoides. Entonces podemos ver aquí una foto de organoides pequeñitos, son de alrededor de 50 micrómetros, formados dentro del dispositivo. Entonces aquí se muestra más o menos los diferentes tamaños, hay una distribución de tamaño dentro del dispositivo, y estos son hepatocitos primarios de rata. Lo que quiere decir es que a una rata se le sacó el hígado, se separaron las células del hígado, se pusieron en el dispositivo y se formaron los esferoides. Lo que se hizo en este estudio fue justamente comparar qué pasa entre hacer organoides en el dispositivo microfluídico contra los convencionales, que son los cultivos 2D o en monocapa, que simplemente en una placa de cultivo pone las células y dejas que se peguen a la placa haciendo que se extiendan completamente, que es la forma más convencional de hacer cultivos celulares. Entonces lo que vimos es que aquí el dispositivo microfluídico sería esta barra blanca, y lo que se hace para saber si las células están en mejores o peores condiciones comparado con los demás es que se hacen análisis de función de las células. En este caso, como son hepatocitos, se buscaron moléculas que fueran específicas para hepatocitos, que se sabe que, por ejemplo, cuando las células secretan más albúmina, es cuando se le dice que tiene una mejor función celular, a la misma vez que ácido biliar. Entonces, vemos que comparado contra el cultivo 2D y contra un dispositivo microfluídico, pero con un volumen mucho más grande, los dispositivos microfluídicos convencionales dan una mejor función hepática comparado con otras dos condiciones, tanto para albúmina como para ácidos biliares. Esto solamente era una manera para asegurarnos de que las células estaban en realidad bien ahí adentro. Y esto en realidad nos llevó a pensar, lo que entonces esperábamos era que las células se comportaran más o menos igual, no esperábamos que hubiera una mejora significativa, pero a partir de esto pensamos que tiene sentido, porque cuando tenemos
una placa de cultivo y tenemos mucho líquido de arriba de las células, las moléculas van a empezar a difundir hacia los alrededores y no van a tener las células señalización parácrina, que es como que las células de un lado reciben lo que está generando la otra para poder ayudar a su crecimiento. En cambio, en el cuerpo, dentro de los organismos, dentro de un mismo órgano, las células están muy en contacto y lo que está secretando una célula lo recibe la otra de una manera muy rápida. Y en el dispositivo microfluídico es lo que sucede. Como son los volúmenes tan pequeños, las moléculas que se generan en los esferoides en un esferoide puede recibir el esferoide que está justamente a un lado de ella o el que está un poquito más lejos, porque la altura de los dispositivos es muy baja. Entonces, lo que queremos es que se acumulan más las proteínas y esto genera que se haya una mejor función celular. Entonces, con esto en mente, lo que hicimos fue aplicar este tipo de cultivos para hacer esferoides de cáncer de ovario, específicamente. En este trabajo, lo que hicimos fue que aquí en la Clínica Mayo hay un doctor que hace algo muy interesante, que es que toma... Perdón, ese trabajo es en colaboración con mi compañera Neda Dadgar. Ella fue la que en realidad hizo la mayor parte de los experimentos de cáncer. Y ahorita justo se fue, dejó el laboratorio y está en la clínica de Cleveland haciendo estudios similares. Lo que hacían nuestros colaboradores es que tomaban de pacientes de aquí, de la clínica, que tuvieran justamente cáncer de ovario, toman muestras y luego van y trasplantan estas muestras de cáncer a ratones. Trasplantan estas células de cáncer y las células de cáncer empiezan a crecer dentro de los ratones, justamente también en el ovario, y de esta manera pueden crecer el tamaño de la masa de cáncer que están comparada contra la que les inyectaron. Y este tipo de procesos se utilizan justamente para poder investigar más adelante cómo tratar mejor el cáncer del paciente sin tener que hacerle biopsias en cada momento. Entonces se crecen en los ratones, después se cultivan y así de esta manera podemos hacer más estudios que comparado a que si solamente tuviéramos una pequeña biopsia del paciente. Entonces una vez que se extrae las células de cáncer del ratón, se pasan a una plaquita, se rompen con un cuchillito y luego se hace un proceso para separar todas las células en células únicas. Una vez que las células están separadas en células únicas, vamos y las metemos en el dispositivo justo como les dijimos, que es como más o menos este tipo, donde ponemos una camarita y los micropozos, las ponemos como células únicas y después se forman los orgánulos. Solamente para ejemplificar lo que estoy diciendo y para que no crean que estoy mintiendo, aunque esto pasa, este es un video de un dispositivo microfluídico visto desde arriba, donde cada uno de estos círculos son los micropozos y cada una de estas bolitas de aquí serían células individuales que ya cayeron en el pozo. Entonces aquí estos videos es un timelapse de imágenes tomadas cada 15 minutos por 22 horas, si no me equivoco, y pueden ver justamente cómo las células empiezan a interactuar las unas con las otras hasta que se forman esos organoides de una manera compacta. Ese brinquito no es un error, en realidad sí pasa eso, las células se empiezan a juntar primero y después pasa algo entre ellas que hacen que se compactan bastante. En realidad hemos visto que si esperamos 24 horas más, el esferoide se compacta aún más y tiene una superficie, en vez de tenerla así como un poco rugosa, tiene una superficie muy lisa. Y esto es porque la membrana de las células se adhiere de una manera bastante cerrada. Esto es lo mismo. Es el mismo video, pero las células vistas con un marcador fluorescente, las células fluorescen en verde, entonces pueden ver justamente un poquito más de las células que están en el fondo. Entonces, esta es la manera en la que formamos los organoides y después de esto ya procedemos a hacer los ensayos. Entonces, para este proyecto lo que utilizamos fue un dispositivo de este tipo, en el que tenemos 8 camaritas, cada una con 11 micropozos, y cada una conectada a un reservorio para medio de cultivo de entrada y de salida. Entonces, si nosotros podemos poner aquí diferentes concentraciones de una misma droga y poder darle diferentes estímulos de droga a cada una de estos grupos de esferoides, justo como lo hicimos en el dispositivo de células únicas. La ventaja de este dispositivo es que cuando tú obtienes, ahorita lo hicimos con estas células de ratón que pudimos crecer en nuestras placas de cultivo, pero normalmente cuando tú tienes una biopsia de paciente, las biopsias son muy pequeñas. Entonces, hacer diferentes pruebas con una misma biopsia es muy difícil. Lo que podemos hacer en este dispositivo es que podemos separar toda esta biopsia en células únicas, meterlas de una manera serial a través de este canalito de aquí, inyectarlas de manera serial
formar esferoides en las 11 camaritas y después, usando nuestras microválvulas, separar las camaritas y poner los diferentes estímulos. Normalmente, con una pequeña biopsia solo puedes hacer de 2 a 3 condiciones, con otras podemos hacer hasta 8 condiciones distintas para estas biopsias de paciente. Entonces, lo que nosotros demostramos aquí, primero, es que dentro de nuestro dispositivo los organoides de ovario mantuvieran el fenotipo, o sea, que no cambiaran. Al ser células de cáncer, tienen ciertas propiedades tipo como células madre que pueden diferenciarse si les da ciertos estímulos. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es que las células se mantenieran como células de cáncer de ovario. Entonces, lo que hacemos prácticamente es marcarlas con marcadores fluorescentes, que esto marca el núcleo de las células, esto marca la membrana de las células epiteliales nada más, que es este tipo de cáncer son células epiteliales, y estos marcan las células que tienen todavía la capacidad de estar proliferando. Entonces, mientras vemos más concentración de la molécula rosita, quiere decir que las células siguen dividiendo dentro del dispositivo. Estas imágenes son tomadas después de 7 días de estar en el dispositivo, lo cual quiere decir que las células todas están biológicamente activas, lo cual es bastante bueno. Pero el verdadero análisis se hizo checando moléculas específicas para cáncer de ovario que serían PAX8 y CK7, y eso nos quería decir que las células siguen siendo de cáncer de ovario, y aparte, en conjunto con la inmunotensión, que es esta parte de acá de las imágenes, podemos ver que las células están viables dentro de nuestro dispositivo. Entonces, ya que sabemos que las células se mantienen bien dentro del dispositivo, lo que hicimos fue hacer ahora el estudio que nos interesaba, que en este caso era hacer ensayos de dosis y respuesta con diferentes quimioterapias. Entonces, nosotros teníamos nuestras camaritas y le pusimos diferentes concentraciones de drogas a los diferentes esferoides en las diferentes cámaras. Utilizamos 2 drogas, doxorubicina y gemcitabina. Estas drogas, la doxorubicina es la droga más común que se le da a los pacientes con cáncer de ovario, y la gemcitabina en realidad no. En realidad, esta droga se utiliza para personas con cáncer de páncreas. Y esto fue a propósito para saber qué pasaba cuando poníamos diferentes drogas dentro del dispositivo. Queríamos saber si había una respuesta distinta o no en las células. Lo que podemos hacer en el dispositivo es hacer 2 tipos de análisis. Uno de ellos es hacer análisis de imágenes. Aquí lo que ven en verde son las células que están vivas, y en rojo ven las células que están muertas. Entonces, podemos calcular la cantidad de células muertas y vivas en nuestros esferoides utilizando análisis de imágenes. En conjunto con el análisis que vieron anterior, que es el análisis de PCR, podemos verificar tanto viabilidad como función después de la quimioterapia. Entonces, aquí vimos, como era esperado, que la doxorubicina, mientras una mayor concentración mientras las células se estimulan con una mayor concentración de doxorubicina, teníamos una mayor muerte celular debido a la mayor intensidad de células rojas. En cambio, en la gemcitabina vimos que las células en realidad no se morían aunque les pusiéramos una concentración muy alta de la droga. Pero podemos ver algo interesante. Si se fijan en las células que estaban con la concentración más alta de gemcitabina, que es a 100 micromolar, podemos ver que los esferoides son mucho más pequeños en comparación con los que no se les puso, se les puso una concentración muy baja de la droga. Esto es muy interesante porque ese es otro efecto que se ve después de las quimioterapias. Este efecto de cuando las células se mueren se le llama que esta droga tiene un efecto citotóxico, que es que las mata, y esto tendría un efecto citoestático, que quiere decir que no permita que crezcan. Entonces, en realidad, este es un efecto que nos interesa, porque no solamente quieres que las células se mueran, sino quieres que también dejen de crecer. Entonces, es especialmente importante para ciertos tipos de cáncer en los que no hay una quimioterapia específica que permita matar a las células completamente. Entonces, cuando tienes un efecto citoestático, ayuda a que el cáncer no siga creciendo, no se disperse dentro del cuerpo. Entonces, nuestra idea es después utilizar este tipo de dispositivos para poder hacer combinaciones de terapias que nos lleguen a un efecto citoestático y citotóxico a la vez, para concentraciones que no sean dañinas para las personas. Con las respuestas que vimos con las imágenes de 3 metros, podemos calcular con un análisis estadístico cuál sería la concentración adecuada para que por lo menos la mitad de las células de los organoides se mueran dentro del dispositivo. Entonces, la idea de esto es después, aunque aún no es tan directo, la idea es que después llevar ese tipo de dispositivos para poder hacer medicina personalizada para pacientes específicos. Entonces, ese es el camino en el que estamos llevando con este proyecto. Estos son los primeros pasos y justo para allá queremos ir. También hablando de
de cáncer todavía, algo que estamos interesados es en hacer estudios de inmunoterapia, que no es solamente estudios con quimioterapia, sino es meter células inmunes y que estén interactuando con las células de cáncer para ver si estas células inmunes pueden llegar a atacar a las células de cáncer. Este es un proyecto en el que apenas estamos enfocados en la parte de ecocultivos, en la que metemos a las células, hacemos esperoides y les metemos células inmunes, y pueden ver en este video lo que pasa cuando están ellas. Aquí podemos ver el esperoide, que es la masa más grande, y luego podemos ver en chiquitas todas las células inmunes que están en cocultivo con ellas. Entonces podemos ver que mientras pasa el tiempo, las células los esperoides empiezan como a desintegrarse, lo que quiere decir que las células inmunes están atacando a las células de cáncer, y estos ataques pueden ser tanto físicos como químicos. Aquí podemos ver lo mismo, en rojo serían las células inmunes y en verde las células de cáncer. Digo físicos como químicos, pero aquí pueden ver que algunas de las células rojas van y están interactuando específicamente con las células de cáncer, y pueden ir directamente y atacarlas, o pueden secretar citocinas, pueden secretar proteínas que van y afectan químicamente a las células de cáncer para matarlas. Entonces, esta es otra cosa en la que estamos interesados, y es algo que estamos desarrollando justamente ahorita en colaboración con otros oncólogos de aquí. El último proyecto que sería en el que estamos interesados con respecto a cáncer está basado en un principio que se le llama generación de gotas en dispositivos microfluídicos. Como pueden ver aquí, hay dispositivos microfluídicos que permiten hacer gotas de fluidos dentro del dispositivo de una manera específica. Lo que se hace aquí es que metes una solución acuosa que está, y en este canal de aquí metes solución, un aceite, y lo que pasa es que como no se mezclan agua y aceite, como todos sabemos, jugando con la presión con la que inyectas estas soluciones, tú puedes generar gotitas que no se mezclen entre ellas. Entonces, con este principio, nosotros generamos un dispositivo que lo que hace es generar, en vez de gotas, nos genera cápsulas. Prácticamente tenemos 3 entradas. En una entrada intermedia ponemos una solución con células. Después rodeamos esa solución con células con un hidrogel que puede endurecerse, y luego en el aceite ponemos una solución que endurece ese gel. Entonces, lo que tenemos son cápsulas justamente con una membrana delgada de un hidrogel duro, y adentro tienen prácticamente solamente medio de cultivo para que las células crezcan, y las células quedan embebidas dentro de esas cápsulas así. Lo que vemos es que después de un día, las células que están dentro igual se agregan, como lo pasa en nuestros pozos, y después siguen creciendo dentro del dispositivo. La idea de esto es que estas células en realidad son células madre que se diferenciaron o se provocó que se parecieran a células beta, que son células que están en el páncreas y son las que generan insulina. Entonces, la idea de este proyecto es después tener un modelo de ratones que sean diabéticos, inyectar estas cápsulas y ver si estas cápsulas que generan insulina pueden ayudar a combatir la enfermedad de los ratones. Entonces, este es otro proyecto en el que todavía estamos en conjunto, y creo que me extendí un poquito. Entonces, la última parte, que es una parte de bioensayos, la voy a dejar para después, porque es todavía un poquito larga. Estamos diseñando un dispositivo para hacer bioensayos de biomarcadores en sangre. Entonces, de una manera muy rápida, lo que hacemos es tomar muestras de sangre muy pequeñas, de 5 microlitros, separar el plasma dentro de un dispositivo muy simple, y después hacer bioensayos para calcular concentración de diferentes biomarcadores dentro del dispositivo. Este proyecto en realidad nos ha ido bastante bien con él, porque solo necesitamos 5 microlitros de plasma y podemos hacer hasta 4 bioensayos, y utilizamos las microválvulas para hacer algo que se llama mezclado activo y hacer que estos ensayos se realicen en menos de 5 minutos. Pero bueno, por el tiempo ya no voy a alcanzar a presentarles todo. Lo único es que lo hemos probado para hacer ensayos de glucosa en muestras de sangre completa, y hemos visto que el dispositivo funciona igual que cuando lo comparamos con un kit comercial para medir glucosa en sangre. Entonces vimos que cuando calculamos con nuestro dispositivo, con todas las técnicas que utilizamos, medimos casi la misma concentración de sangre con el kit comercial que se vende normalmente. Entonces es algo en lo que también estamos interesados, en hacer dispositivos que estén basados para bioensayos. Y bueno, sí, muchas gracias por su atención y por la presencia. Y bueno, este es el laboratorio. Mi jefe es el doctor Alexander Revsing, que está aquí. Este es su correo. Este es mi correo de la Clínica Mayo. Este es el personal.
Y esa es la página del laboratorio o el código QR que los lleva directamente a la página por si quisieran buscar un poquito más de información sobre los proyectos que les acabo de hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alan por su Compartir. interesantísima charla. Bueno, tenemos tiempo para algún par de preguntas. No sé si alguien quisiera preguntar, algún comentario, alguna inquietud. Por parte del público, nadie más. Bueno, yo sí tengo una pregunta quizás un poquitito, bueno, todo esto yo lo vi un poquitito ya cuando trabajabas en Monterrey, alguna parte. Y yo siempre me quedaba con la duda, ¿qué tanto de aquí de microfluídica podemos considerarlo como cálculo, como sistematización y qué tanto es arte? Ajá. Porque, yo siempre los veía de que chin fallaba, pero a veces que le ponían o quizás jugaban con una tuerquita, no sé, con algún dispositivo y lograban tener el canalito que funcionara. Entonces, Sí, sí, sí. ¿dónde está ese punto de equilibrio en la microfluídica? La parte de fabricación es bastante dependiente de quién lo hace, eso sí, porque sobre todo los dispositivos que tienen microválvulas, necesitas alinear una capa de canales con fluidos con la capa de las microválvulas. Entonces, esa parte sí es un poquito más complicada, pero la idea que estamos teniendo ahorita, estamos haciendo dispositivos un poco más grandes, con canales un poco más grandes, que no me refiero a milímetros, sino a cientos de micrómetros, para que sean un poco más robustos. De esta manera, si tienes un pequeño error a la hora de alinear, no importa tanto. Algo que sí, lo que tú viste ya era como el dispositivo de las células únicas, el espacio era súper reducido, entonces un pequeño error ya sé que no funcionaba de la manera adecuada. Entonces sí tienes razón en que ese sería un problema más, pues sí, como más de arte, pero que se puede solucionar haciendo estos sistemas más robustos. La parte de lo que pasa dentro del dispositivo es muy padre porque la puedes modelar toda. Existen software como Console, que tú puedes modelar cómo se van a comportar tus fluidos dentro, puedes modelar cómo va a ser la difusión de proteínas dentro de tus dispositivos, cómo se ve de un esferoide al otro. Todo esto puedes modelarlo y al final va a ser constante en diferentes dispositivos porque las dimensiones son iguales, los fluidos son iguales y tus células pues se mantienen más o menos en un mismo rango de tamaño. Entonces, creo que la parte de válvulas puede ser un poco más complicada, pero la parte en la que de los ensayos biológicos tal vez no tanto. No hay tanta variación entre un dispositivo y otro. Ujú. Ok, perfecto. Y una siguiente pregunta. Yo recuerdo mucho que la meta era precisamente la aplicación para estos bioensayos, estas técnicas como de diagnóstico. Ujú. No sé si estoy muy por allá. Más o menos como en qué paso vamos, porque yo recuerdo que todavía había muchos problemas Sí. eh, de control. No sé si tanto era de control, sino de cuantificación. No me acuerdo exactamente cuál era el problema porque oía al doctor Cordero en muchas ocasiones hablar de eso. Pero bueno, más o menos, ¿cómo vamos por esa Sí. parte? Creo que esa pregunta es un poquito. Puede haber varias respuestas. Tal vez lo que buscábamos antes con el doctor José Luis eran a veces cosas un poquito más complicadas de cuantificar. Secreción de citocinas que era como en pequeñas cantidades o hacer inmunensayos dentro del dispositivo que podía haber variaciones. Esas sí pueden ser un poco más complicadas de verdad tener un control absoluto. Entonces, sí se puede, pero es difícil. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el último dispositivo que no alcancé a presentar bien, son ensayos enzimáticos. La diferencia de esto es que una enzima se va a comportar igual siempre y si tú tienes una muestra que tiene el analito que esta enzima puede detectar, va a haber una interacción sí o sí si tú las mezclas de una manera adecuada. Entonces, este último ensayo de glucosa, por ejemplo, es muy estable y muy repetitivo entre diferentes dispositivos. Estamos haciendo este tipo de ensayos también para detectar LDH, para detectar ALT y lactato. Entonces, creo que depende del tipo de ensayo, qué tan complicado y repetible es. Entonces, sí, tal vez ensayos son un poco más complicados, hacer por ejemplo, PCR si necesitas más control. Entonces, creo que sí depende bastante de qué quieres detectar. Sí. Pues, bueno, pues no sé si alguien más del público quisiera comentar algo, puede alzar la mano.
Bueno, pues parece que no. Bueno, que vamos terminando justo en tiempo. Pues le reiteramos la invitación al doctor Alan en algún momento del siguiente año para que nos termine de explicar en esta última parte que creo que quedó pendiente pero sí se ve que es de lo que de entre todo lo interesante que está desarrollando, creo que es lo más interesante, yo creo. Pero te reiteramos esta invitación a lo largo del año. Y nada más déjame compartir pantalla en este momento. Eh, a ver, el Departamento de Ciencias e Ingenierías, pues otorga el presente reconocimiento al doctor Alan M. González Suárez por su valiosa participación en el primer simposio del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas con la conferencia titulada Aplicaciones de la microfluídica, bioensayos y cultivos celulares, San Andrés Cholula, Puebla, 11 de noviembre del 2021. Firma nuestro director del departamento, el maestro Ramiro Bernal Cuevas. Muy bien, Alan, doctor Alan, pues muchísimas gracias por su charla. También agradecemos su presencia mañana en el debate, sobre todo de estos temas. Yo creo que este es uno de los temas que vienen a futuro, vienen impulsando a futuro muy fuerte. Y pues, pues ahí estaremos abiertos a las opiniones que tengan sobre esta propuesta que estaremos haciendo académica. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. Cerramos entonces la grabación y continuamos en la siguiente.